Los colegios, hoy más que nunca, estamos llamados a repensarnos para responder a los desafíos de las nuevas generaciones y a convertirnos con ellas en el cambio que queremos ver en el mundo. El Pensatorio es un laboratorio de ideas, un espacio donde conversaremos y reflexionaremos sobre educación, porque nos emociona pensar en lo que podemos hacer hoy por un mañana distinto. Bienvenidos. Hola Marisabel, ¿cómo estás? Bien, Camilo, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Y con una idea en la cabeza, con una pregunta que al final todos nos hacemos en cierto momento, y los papás, sobre todo cuando están buscando un colegio para sus hijos, suelen pensar mucho en esto, y es sobre la calidad de la educación. Y surge esta duda de qué es un colegio de calidad. Así que me gustaría saber tu opinión. ¿Tú cómo lo ves? Ok, bueno, es una pregunta muy extensa y difícil de abordar en una conversación corta, pero tal vez lo primero que yo diría es que hay que diferenciar la buena educación de la educación de calidad. Pues lo que todos sabemos de esta cultura de la calidad, que nos enriqueció una barbaridad, se convirtió como en una estructura fundamental que teníamos que atravesar, pero tenemos el riesgo de quedarnos ahí, de pensar que la educación de calidad es solamente una educación que se certifica, que cumple con unos estándares, que cumple con unos requisitos más de forma que de fondo, como desde la gestión, como desde los resultados, como desde esto, que también es importante, pero yo creo que la buena educación realmente tiene que trascender esta educación de calidad. Va mucho más allá de las marcas, de los sellos, de las certificaciones, vuelvo y repito, y se convierte en una gran pregunta en torno a cómo le damos a nuestros niños y jóvenes de hoy la educación y la formación que necesitan para atender los retos que el mundo actual está pensando. Entonces yo me atrevería a decir que ante todo, en los colegios, la buena educación se identifica con un buen propósito. ¿Para qué la educación? Tener este propósito muy claro, que sea explícito, que sea coherente con todo lo que se hace en un colegio, eso define muy bien la calidad de la educación. Es muy interesante lo que dices, porque enmarca una realidad que nos proponemos y que la pensamos todos los días, y es ¿para qué las cosas? No simplemente es cumplir por hacer una tarea. El dicho de que todos tenemos que ser bachilleres porque sí, sino que realmente necesitamos tener un propósito para conseguir esas metas. Y es muy interesante porque al final cada institución puede tener propósitos diferentes. Aunque como educación o el mundo de la educación tengamos un propósito general, puede que cada institución tenga propósitos diferentes que quiera cumplir, y al final esa es la línea que da. Por eso no hay un colegio igual que otro. Así tengan quizás los mismos sellos de calidad, pero tienen ideas diferentes y concepciones diferentes sobre la manera en la que van a cumplir su tarea. Y eso resulta muy interesante y termina siendo muy importante entonces que las personas logren identificar si ese propósito que tiene cualquier institución se alinea con sus propósitos de vida. Como mi plan de vida, como la forma en la que yo entiendo el mundo, o como lo deseo, porque a veces ni siquiera es como lo entiendo, sino como lo quiero ver, se alinea con la institución que presta ese propósito. Y termina siendo una definición muy bonita, esa alineación que puede haber entre la familia, el colegio, las personas que allí estudian y por supuesto los niños que confluyen en ella, hacia un propósito en particular. De aquí el punto sería, ¿cuáles serían entonces esos importantes propósitos o los propósitos más claros que deberían orientar la vida de un colegio? ¿Tú cómo lo ves ahí? Veo muchas cosas con eso que dices. Lo primero es que a mí me gusta pensar en un gran propósito. O sea, creo que tiene que trascender unas metas más concretas, que pueden ser o financieras o de ingreso a la universidad. Y ahí están esas diferencias de las que tú hablas, que me parece que son muy válidas, pero son distintas a este propósito al que yo me refiero. Yo creo que con mi deformación filosófica, creo que el gran propósito tiene mucho que ver con que tú tienes que identificar a qué estilo de sociedad estás aportando. Yo siempre menciono esta frase que leí en Kant alguna vez, que decía que la buena educación es no tanto preparar a los jóvenes para que se adapten al mundo, sino para que lo transformen.
pero transformen hacia dónde. Entonces creo que este gran propósito tiene ante todo que tener una clara idea de qué estilo de sociedad queremos tener y qué tenemos que transformar, qué tenemos que valorar de lo que tenemos. Y de acuerdo con ese estilo de sociedad que queremos tener, pues qué clase de jóvenes tenemos que formar, qué habilidades les tenemos que dar para que sean capaces de transformar y de construir ese estilo de sociedad que queremos tener. Y fíjate que esto sí cambia mucho del enfoque que se tiene muchas veces, es cómo ayudamos a nuestros jóvenes a que se adapten al mundo, y no se trata de que no se adapten, pero es como que también entiendan que en esa adaptación ellos tienen la posibilidad de transformar. ¿Qué es eso que quieren sostener, pero también qué es eso que quieren transformar? Entonces para mí ese es el gran propósito. Y lo otro que te quería comentar, el otro día tuve una conversación con un grupo de jóvenes alrededor de un libro que estamos leyendo de Justicia, de Michael Sandel, y ellos hablando un poco de esta concepción aristotélica del telos de la educación, del telos de la universidad, del telos de la política. Y me sorprendió que creo que yo era la única que hablaba de que en la vida uno sí tiene un propósito. Pero lo que me sorprendió sobre todo es que ellos decían que no tener un propósito los había liberado, como vivir en... Alguno de ellos hizo referencia a una frase de Ginás que decía que mi gran propósito en la vida es amanecer vivo al día siguiente. Y eso para mí pues como que fue muy, muy confrontador. Y me he estado desde ese momento de la conversación preguntando mucho de si hay un telos o no hay un telos en la educación. Y yo no puedo concebir una educación que no tenga un telos. O sea, una finalidad, un propósito, hacia dónde vamos. Y eso como que en vez de, pues me ayuda a revisar mis creencias, pero me reafirma en la importancia de tener un fin hacia el que quieres dirigir tu trabajo. Y mira que estoy de acuerdo contigo, creo que puede uno encontrarse en la vida con cosas distintas y generar flexibilidad o encontrar nuevos sueños o encontrar otra ruta, pero andar sin brújula, pues además de que genera incertidumbre, genera mucha ansiedad. El propósito te lleva y al final no es necesariamente cumplirlo, sino lo que aprendes en el camino para ir hacia allá. Y siento que los colegios tenemos una responsabilidad hoy muy grande. Porque si lo vemos en perspectiva, y lo hablábamos en el episodio anterior, si enmarcamos la idea, hace 150 años los colegios lo que justamente buscaban era homogeneizar. Era que todos fuéramos igualitos. De hecho, los currículos, en muchos países se conserva esta idea de un currículo nacional, donde todos aprenden lo mismo y todos en la misma edad saben exactamente las mismas cosas, leen los mismos libros, desarrollan las mismas creencias. Y ha habido todo un movimiento que intenta generar esta perspectiva a través de la cual cada uno descubra su potencial y tengamos unos procesos diferenciadores para que cada cual descubra también eso hacia dónde quiere ir. Y eso termina siendo muy bonito, como un propósito muy grande que pueden tener hoy los colegios, termina siendo el de generar múltiples propósitos distintos que ayuden a transformar el mundo, porque como veníamos en peligro. Entonces, ¿cómo podemos cada uno de nosotros ser agentes de transformación de una realidad que se ve compleja, pero que si no les ayudamos a ellos a entender lo básico que les permita desenvolverse en el mundo, no puedan explotar para desarrollar esas transformaciones que tanto necesitamos? Porque seguir una misma dinámica es como si tú vas caminando hacia un muro, pues te vas a terminar chocando. ¿Cómo logras entender que aunque la mayoría de gente vaya hacia allá, tú puedes generar una ruta diferente? Y es un propósito que lo que te hace es permitirte tener una génesis de múltiples propósitos individuales. Y para que tú puedas desarrollar eso necesitas una heterogeneidad que hace 150 años no podías ofrecer, que ofrecías justamente lo contrario. Y esto resulta muy bonito, y para eso siento que una de las características más importantes que puede tener esta buena educación de la que hablas es el balance. Cómo no privilegiamos ciertas dinámicas frente a otras. Hace unos años
si tú no eras académicamente bueno, pues fracasabas en el proceso y no podías avanzar. Hoy nos preocupamos por las disciplinas, por todas las disciplinas. Es tan importante que tú puedas desarrollar tu cuerpo desde las dimensiones corporales, en la educación física, en la danza, en el teatro, como tu mente en la resolución de problemas en la física o en la matemática. Ambas cosas las reconocemos importantísimas, porque de qué de pronto sirve que desarrolles mucho una si la otra se te está quedando coja. Pero no solo eso, también reconocemos que lo académico es muy importante, pero que si no tiene un sustento emocional, al final va a poder traer una serie de dificultades muy grandes al desarrollo de la persona. Entonces ese balance se convierte en una estrategia muy importante de formación. El problema es que en la vida los balances suelen ser muy complejos. Y tú, en la experiencia, ¿cómo crees que realmente uno puede trabajar en pro del balance? Yo creo que uno no lo puede garantizar, pero sí tiene que tener esa intención de desarrollarlo. ¿Cómo lo hace uno? Sí. A ver, nuevamente tus reflexiones me llevan a mí a un montón de reflexiones que también quisiera compartir, pero no todas porque si no terminamos, pero hay dos puntos aquí de lo que tú estás diciendo que me parece clave. Uno, y gracias por poner el tema del balance, porque yo sí creo que la buena educación tiene todo que ver con el balance, y esto lo quiero ligar con eso que yo decía del propósito, y es ¿qué estilo de sociedad queremos? Pues queremos una sociedad más justa, queremos una sociedad menos violenta, queremos una sociedad más reflexiva, más pensadora, queremos una sociedad más equitativa. Entonces, ¿qué estilo de seres humanos tenemos que formar? Pues tenemos que formar seres humanos balanceados, porque esta justicia, esta capacidad de ser transparentes, honestos, pues viene muy desde esta muy buena formación académica, con unas habilidades de pensamiento, de comunicación, de investigación muy sólidas, pero balanceados con buenos seres humanos. Esto es difícil de definir qué son buenos seres humanos, pero es seres humanos con buen corazón, con buenas intenciones, sensibles ante las necesidades de los demás, sensibles ante las necesidades del medio ambiente, sensibles ante las necesidades de la sociedad, con muy buena autoestima y seguridad que son capaces de hacerlo. Y para eso necesitan conocerse y reconocerse en sí mismos y en el otro. Y entonces lo que hay que, volviendo a tu pregunta de cómo logramos ese balance, pues yo creo que es dónde estableces tus prioridades en el momento de elaborar un currículo, de diseñar un colegio. Si solamente están en los resultados y en los enfoques disciplinares, digamos, pues vas a perder un poquito de balance. Si solamente te vas a la formación de habilidades socioemocionales, que es la tentación hoy por toda esta crisis que estamos viviendo, pues también pierdes el balance. Y es cómo mantienes en tu diseño curricular, en tu diseño de colegio, esta posibilidad de muy buenas habilidades académicas, muy buenas habilidades socioemocionales y también muy buenas habilidades personales, como en esta capacidad de reconocerme, de reconocerte y de entender que juntos podemos construir soluciones, entender las problemáticas con esas distintas perspectivas, porque eso que tú dices de la diversidad, pues me encanta, me parece que es parte de lo que somos los seres humanos, y al mismo tiempo como transformar juntos, que yo solo no puedo transformar, sino que en la medida en que desarrollo esta habilidad también de gestión, la palabra gestión no me gusta tanto, pero como de actuar y de encontrar soluciones, lo hacemos juntos, pues vamos a poder lograr esa transformación mucho mejor. Ahí a mí siempre me asusta, pues las familias, cuando tenemos un hijo, pensamos siempre que nuestro hijo va a ser el número uno, que tiene toda la habilidad, toda la posibilidad y seguramente las competencias para llegar a ser el número uno, y piensa uno que necesita un escenario de alto desempeño, donde seguramente ese niño va a aguantar esos niveles de presión y que van a ser muy importantes para que en su vida adulta
ya haya recorrido en 15 años de colegio entre el preescolar, la primaria y el bachillerato, le haya tocado ya tan duro que el resto de la vida sea suavecita. Y eso me preocupa muchísimo, Sí. porque le quitamos la posibilidad a los niños de ser niños, de aprender y de una cosa que me parece vital en la vida de cualquier ser humano, y es de equivocarse. Porque cuando tú estás en un escenario de altísimo desempeño, casi que el equivocarse te genera una sanción, o te genera una frustración, o te hace pensar que no eres capaz de asumirlo. Y esto me genera un reto muy duro, cómo compensar esas dos ideas. Y en la educación me parece profundamente doloroso, porque siempre está esta idea de los humanos somos humanos porque nos equivocamos, es parte esencial de nuestra existencia, pero si tú te equivocas tienes consecuencias, y las consecuencias asumidas desde un punto de vista casi sinónimo de castigo. ¿Cómo entonces podemos generar un proceso educativo que permita realmente que la equivocación sea transformadora y me permita a mí desarrollar como niño, como joven, las habilidades que tengo, y no que este afán de tener un altísimo desempeño, de ser el mejor, el que más rápido lo hace, el que llegó a la universidad Ivy League de la manera más rápida y con la menor edad, me quite la posibilidad, me cercene la posibilidad de equivocarme y de asumir esto, porque vemos unas generaciones a las que les está costando mucho adaptarse a la idea de que pues, nos podemos equivocar y nos podemos frustrar. Esta tendencia a tener un índice bajo de tolerancia a la frustración se está convirtiendo en una dinámica cada vez más cotidiana para más niños. ¿Por qué nos cuesta trabajo frustrarnos? ¿Por qué nos cuesta trabajo asumir que nos equivocamos si nos hace humanos? Y este debate en mi mente surge y tiene una pelea muy grande. Queremos sí ser los mejores. ¿A qué costo? ¿Por qué tenemos que ser los mejores con 12 años? ¿Por qué tenemos que ser los mejores con 8 años? Si este es el momento en donde tenemos la oportunidad para equivocarnos y tenemos que tener ese espacio para crecer. Así que es para mí muy, muy conflictivo ese debate en la cabeza. Sí. Yo creo que ahí tú mencionas un tema que para mí ha sido fruto de mucha reflexión también, de mucho aprendizaje. Yo siempre he sido muy crítica de este concepto del éxito, que es ese éxito que se alcanza cuando yo llego a la meta, no importan los demás, no importa si tengo que pasar por encima del otro, no importa, no me puedo equivocar, porque equivocarse es fracaso, es lo contrario del éxito. Yo he sido muy crítica de eso. Y en ese orden de ideas siempre apoyaba mucho esta idea de que tenemos que colaborar más que competir, que la competencia de alguna manera nos vuelve agresivos, no positivamente, sino agresivos en que pierde un poco la noción del cuidado hacia el otro. Sin embargo, con el tiempo también he entendido que hay que recuperar el balance, porque también alguna vez me pasó ver a un chiquito, jovencito, todavía estaba muy, no sé, en sus primeros años, con esta idea de que no podemos competir porque eso es agresivo. Estaban en un partido de básquet, un partido amistoso con otro colegio, y este chiquito como que se asustó porque ya iba a encestar y le entregó el balón al otro. Entonces, nuevamente creo que en esto hay que tener balance. No se trata de ser competitivos, de que yo tengo que llegar de primeras y no puedo permitirme equivocarme, pero también no tengo que tenerle miedo a este reto personal que se me genera cuando estoy con el otro. Hay ahí como una necesidad también de medirme, de saber de qué soy capaz, y eso también hay que incluirlo. El punto grave es cuando eso se vuelve la única forma de aprender, cuando yo también me puedo sentar en otros escenarios, y este primer escenario tiene mucho que ver, no sé, como con el deporte, sobre todo en el deporte es donde yo aprendo a competir, midiéndome con el otro, dando lo mejor de mí, pero al mismo tiempo también entendiendo que no tengo que acabar con el otro, algo que por ejemplo en ciertos deportes como el fútbol nos falta trabajar mucho más. Pero hay otros escenarios en donde de pronto eso deja de ser tan importante y ahí sí la colaboración se vuelve clave.
cuando estamos en un proyecto, identificando un problema, encontrando soluciones y todos estamos en igualdad de condiciones. Estamos viendo, tú tienes esta idea, tú tienes esta fortaleza, cómo entre todos construimos algo, ahí la colaboración se vuelve mucho más importante. Me llama la atención porque lo que dices me encanta, pero mira que entre colegios, por ejemplo, muchas veces no colaboramos tanto. Porque cada uno de una u otra manera creemos que tenemos nuestra fórmula del éxito. Y poder tener esa posibilidad de compartir, tener esa forma inteligente de colaborar, puede resultar mucho más positiva para la sociedad en general. Y creo que es una reflexión bonita que también queda de entender lo que es una buena educación. En una buena educación las puertas de todos y las formas de entender de todos pueden tener la posibilidad de unirse y de entender que la vida es mucho más que una suma cero. Que cuando yo te escuchaba describir muchas de estas acciones lo pensaban. En la vida cada vez creemos más que todo es una suma cero. Y que si a mí me va bien, implica que a los demás les va a ir mal. Y si a ellos les va bien, implica que es que a mí me fue mal. Y poder tener la posibilidad de entendernos como comunidad, creo que puede resultar muy bonito y puede ser muy formativo para todos. Me encantaría que este sea tema de otra conversación, porque ahí da para mucho. Cómo cooperamos entre los colegios, cómo competimos. Hay un montón de carnita para conversar en la próxima vez. Bueno, pues antes de cerrar, tenemos un pendiente. Teníamos una tarea. Teníamos una tarea de pensar en el nombre de este espacio, que habíamos pensado en Pensatorio, que a ti te gusta mucho y lo querías proponer, y también habíamos pensado en Abiertamente. Tú decías la vez pasada y me fui con esta idea como elaborándola un poco de que el pensatorio es como esta idea también de laboratorio, ¿no? De yo exploro, yo ensayo, yo miro, sí, como que evalúo desde el pensamiento y eso pues me gusta muchísimo. Y lo otro que me ha llevado a pensar, a inclinarme en el pensatorio es que yo sí creo que estamos en un momento de la historia en que tenemos que atrevernos a pensar, no solamente a opinar, no solamente a decir lo que creemos, sino realmente a pensar, a revisar nuestras creencias, a proponer temas difíciles para la conversación, a ir un poco más allá de lo evidente. Entonces, después de esta semanita me quedo con la certeza de que me gusta más el pensatorio. Entonces quedó bautizado. Bauticémoslo así, bueno, pensatorio. Muchísimas gracias, María Isabel. A ti, que estés Camilo, muy bien. Mil gracias. Bueno.